Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de las fracciones. Va a ser tan solo la primera sesión de otras que vamos a ir trabajando, donde vamos a ir viendo interpretaciones, tipos de fracciones, entre otros elementos importantes que debemos reconocer de las fracciones. Por ahora vamos a trabajar el concepto, los elementos de una fracción y las maneras de representarlas en ciertas unidades y en la recta numérica. Esas son las cositas básicas que vamos a trabajar el día de hoy. Y lo vamos a hacer utilizando únicamente números naturales. Miremos entonces la primera parte. ¿Qué es una fracción? Cuando me hablan de una fracción, me están hablando de una expresión que tiene esta forma. La forma A sobre B. ¿Quiénes son A y B? A y B son números naturales, ya lo mencioné al inicio. Y hay una condición importante que debe cumplir esta expresión, y es que B, que es el que está en la parte de abajo de la línea, va a ser diferente de 0. Así se lee esta expresión. B es diferente de 0. Es decir, que aquí no puede ir un 0. Me explico. Yo puedo tener situaciones como la siguiente. 5 sobre 3. Y es válido. Cumple la condición, tiene la misma forma. A está representada por el 5, B está representada por el 3. Y acá hay una línea que en un momento hablamos de eso. 5 está sobre 3. No está el 0 en el denominador, no pasa nada. ¿Qué es lo que me dice la restricción? Que yo no puedo tener expresiones como estas. 5 sobre 0. Esta no estaría definida en esta situación que acabé de plantear acá. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Luego la voy a borrar de acá y esto sería la primera partecita en cuanto a la definición. Vamos a mirar ahora cuáles son los elementos de esta expresión a la que llamo fracción. Dice A sobre B. Cuando a mí me muestran este elemento o término, que es A, le voy a llamar de aquí en adelante numerador. ¿Bien? Y el que está en la parte de abajo de la línea le voy a llamar denominador. Ya de una u otra manera les mencioné cómo llamaría a esta. Y simplemente sería línea o vínculo, que es la que separa a estos dos números y representaría, en este caso, la división, ¿cierto? O en otras interpretaciones, la comparación entre dos expresiones, dependiendo de dónde lo veamos. ¿Qué significado tienen estos dos términos o elementos de una fracción? Voy a empezar por la parte de abajo, es decir, por el denominador. Cuando a mí me hablan del denominador, que es este número, ¿cierto? Es aquel que me indica el número de partes iguales, que no se olvide eso, número de partes iguales en las cuales yo divido a mi unidad. Llámese unidad que yo quiera tomar un rectángulo, un círculo, un cuadrado, ¿listo? Entonces, partes iguales. Si voy a este ejemplo, ¿qué me están diciendo? Que voy a dividir mi unidad en 5 partes iguales. ¿Bien? Hasta ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer con esas 5 partes iguales? Entonces, voy a ir ahora sí a mirar el numerador. El numerador me indica el número de partes que yo tomo de esa división que hice. ¿Listo? Las que yo voy a tomar. Entonces, si yo dividí en 5 partes, voy a tomar 2. 2 de esas 5. ¿Correcto? Eso es lo que significan estos dos términos. Igual ya lo vamos a estudiar en la representación. Por ahora, quiero aquí mencionarles algo muy importante antes de iniciar y es la lectura que yo le debo dar a esta expresión. Por ejemplo, aquí, 2/5. ¿Cómo se haría eso? Voy a dar una secuencia de números para destacar algo.
Bien, hasta aquí. Yo quise que fuera de esta manera únicamente para explicarles algo de la lectura. Aquí puede ir igual cualquier número natural y ya lo sabemos, pero si se fijan aquí fui haciendo la secuencia de los números del 2 hasta el 10. ¿Listo? ¿Cómo se leería esta expresión? A esta expresión yo le leo un y al 2 se le leería un medio. Aquí, ¿cómo se leería? Un tercio. Aquí se leería un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo. Y así si cambiara también el numerador. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, escribo el que tengo acá, 2 quintos, pues ya lo acabo de decir. Aquí era un quinto. Aquí 2 quintos. Fijémonos que el numerador se lee normalito. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa de aquí en adelante? Vamos a tener muy en cuenta esta expresión, avos. Es la terminación que yo le voy a dar a esa lectura del denominador, porque todo depende aquí de ese denominador. Por ejemplo, tengo esta expresión. ¿Cómo se leería? 2, porque se mantiene igual ese numerador, pero acá abajo 11 y agregamos la palabra avos. Entonces leeríamos 2, 11 avos. Otro ejemplo. 5 sobre 13. ¿Cómo lo leería? El numerador igual, 5. Denominador escribiríamos 13 y le damos la terminación avos. Quedaría entonces 5 treceavos. Y de esa manera, de allí en adelante. ¿Bien? Entonces la idea es que repasemos y miremos un poco más acerca de esa lectura. Dejo una situación básica aquí presentada. Ahora con esto ya lo que necesito es que pasemos a la representación para que miremos cómo se interpreta esta escritura dentro de alguna gráfica. Para el ejemplo elegí estas 3 unidades, estas 3 representaciones gráficas. La primera, un rectángulo. En la segunda también un rectángulo un poco más pequeño. Y en la tercera, una circunferencia. Ya si se fijan, hice las divisiones en cada una de ellas en partes iguales. Aquí tengo 3 partes iguales. Entonces lo que vamos a hacer es ir de la representación gráfica a la expresión que representaría la fracción correspondiente. Miremos. Vamos a trazar la línea o vínculo. Recordamos que el denominador me indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Iguales, ya lo hice. Entonces, ¿cuántas partes iguales tenemos? 3. Y de ellas, yo, por ejemplo, aquí voy a decir que quiero tomar esta y esta parte. ¿Cuántas partes entonces tomé o seleccioné? En este caso la sombreé, 1 y 2. El numerador me indica el número de partes que se toman. Entonces yo tomé 2 de esas 3 en total. ¿Bien? ¿Cómo se leería esta expresión? Ya lo vimos, simplemente 2 tercios. Sencillo. Eso sería la primera representación gráfica. En la siguiente decidí dividirla en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 partes. Eso indicaría que mi denominador es 14, 14 partes iguales. De esas, pues yo quiero seleccionar 1, 2 y 3. Significa entonces que mi numerador estaría representado por el número 3. ¿Cómo se lee esta expresión? 3 14avos. Ya habíamos dicho que de 11 en adelante se ubicaba la terminación avos. ¿Listo? No, aquí si se dan cuenta yo no las tomé seguidas. Se pueden colocar alternadas y ya. Sencillo. Pasamos a esta. Entonces igual.
¿Dividí en cuántas partes? 1, 2, 3 y 4 partes iguales. Mi denominador sería igual a 4. Y en este caso, yo deseo, voy a pensar, por ejemplo, que aquí tenemos una pizza, que muchas veces se utilizan ese tipo de ejemplos. Entonces, yo de esas, supongamos, mandé a hacer mi pizza, mandé a dividir en 4 porciones iguales y de ellas solamente voy a consumir una parte. Entonces sería una parte de las 4 que tengo en total. ¿Cómo se leería esta expresión? Un cuarto. Y listo, sería muy sencillo. Por ahora, fíjense que solamente utilicé una unidad. En clases siguientes ya vamos a ver más tipos de fracciones que vamos a requerir. Por ahora voy a culminar con dos ejemplos muy sencillos de esto mismo, pero representándolo en la recta numérica. Tenemos entonces estas dos fracciones y esas dos fracciones las vamos a representar utilizando esta semirrecta numérica. Yo aquí escribí recta numérica y normalmente así lo escriben en diferentes textos o se menciona porque en algún momento voy a ampliar este concepto y voy a utilizar tal vez aquí números que sean negativos y voy a requerir que esta recta no solamente se extienda infinitamente hacia la derecha, sino también hacia la izquierda. Para este caso, como estamos utilizando números naturales, voy a partir desde el número 0, que es desde donde los definimos desde el inicio, ¿bien? Del 0 hacia la derecha, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a escoger una unidad de cierto tamaño. Para mi caso, voy a elegirla por acá. Quiero que mi unidad vaya de aquí hasta aquí. Yo elegí ese tamaño. Ustedes pueden elegir otro tamaño si quieren. Lo elegí pues convenientemente para hacer unas particiones. En este caso recordemos que el denominador es el que me indica el número de partes en las cuales yo voy a dividir esa unidad y las partes deben ser iguales. Entonces yo voy a hacer aquí partecitas iguales y hay un error muy frecuente que se comete y es contar estas lineecitas que yo hago para subdividir estas partes, pero no, lo que yo cuento son estos espacios que se generan. Entonces voy a hacer aquí como salticos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas partes hice? 5. De esas 5 yo necesito o voy a tomar 2 porque eso es lo que me indica el numerador. Y esas 2 aquí, a diferencia de la anterior representación, las voy a tomar en orden, desde el 0 hacia la derecha. Entonces, ¿cuántas me piden que tome? 2. Quiere decir entonces que a partir del 0 voy a tomar 1, 2. Indicaría eso que quedó por aquí. Este punto sería la ubicación del número que estoy representando, que sería 2/5. Muy sencillo. Tan solo que paso a otro contexto, que es la semirrecta en este caso. El 3/4. Igual, voy a tomar una unidad. Aquí ya las dibujé. Dije, aquí hay una unidad, aquí quise representar otra unidad adicional, pero por ahora únicamente voy a utilizar una. Y voy a hacerlo en orden. Voy a utilizar la primera unidad que encuentro aquí, de 0 a 1. ¿En cuántas partes voy a dividir esta unidad? En 4 partes iguales. Entonces voy a hacer las particiones por acá y recordemos que lo que yo cuento son esos espacios iguales que se generan. 1, 2, 3 y 4 hasta llegar a la parte unidad, ¿no? Perdón, a la unidad. Entonces, repito, 1, 2, 3 y 4. De esas 4 partes en que yo dividí mi unidad, debo tomar 3 y repito también en orden. Entonces quedaría 1, 2 y 3, quedando mi fracción por aquí, 3/4. Es muy sencillo lo que acabo de explicar. Tan solo hicimos la partecita inicial de fracciones
Aquí ya culminaríamos con esta primera parte. Les solicito que por favor repasen, vuelvan a revisar si no comprendieron alguna situación y me dejan sus comentarios. Ahora, los invito a que se suscriban para que estén pendientes de más contenido acerca del tema y pues de verdad espero hayan comprendido muy bien la temática. Muchísimas gracias.